Como siempre, hablando con vos por temas que, bueno, obviamente tienen que ver con los monotributistas y con, muchas veces, lamentablemente, con cosas que nos pueden afectar como los monotributistas. Y bueno, queríamos charlar con vos justamente sobre eso porque, bueno, se está tratando la ley de bases y hay leyes en paralelo que se van a estar tratando también en los próximos días. Y bueno, queríamos conocer un poco los pormenores. Bien, bueno, esto, lo que afecta al monotributo, está dentro de la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes, que se trata en forma paralela a la Ley de Bases, se trata en el mismo momento, pero una ley en paralelo. Y nosotros logramos en Cámara de Diputados por lo menos salvar al monotributo social. Bien, y ahora voy a contar por Ujú. qué. Porque si retrocedemos el tiempo hacia atrás, ustedes van a ver que desde Monotributistas Asociados República Argentina estuvimos hablando con los diferentes diputados de todos los bloques, porque es bueno aclarar de que la asociación es apartidaria, así que estuvimos hablando con bloques oficialistas y de la oposición, en donde le íbamos diciendo que de aprobarse la ley con el texto original iba a terminar afectando al 93% de los monotributistas. Ujú. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque eliminaba al monotributo social de Cuafo, ese monotributista dejaba de existir. Hablemos para que sepan quiénes son los monotributistas sociales, son los artesanos, la señora que hace Claro. dulces, los feriantes y demás, que en su gran mayoría tienen chicos con capacidades diferentes, que los padres han hecho una lucha continua Ujú. para que la obra social les dé cobertura a esos chicos, y hoy cuando ya tenían el problema solucionado, al menos el problema de las terapias en la obra social, viene esta ley y los saca del mapa, lo que iba a terminar ocasionando un perjuicio muy grande. ¿Y por qué lo saca del mapa? Porque iba a tener un aumento de más del 700% Ujú. en su cuota, iba a perder la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentaria, el resto de los beneficios de ser monotributo social, y por ende era empujada esa familia a la clandestinidad al no poder pagar, porque la mayoría tiene ingresos por debajo de la línea de indigencia, y esto hacía de que al ser empujados a la clandestinidad, los que terminaban pagando los platos rotos eran los hijos que se quedaban sin las terapias, porque las mamás no iban a poder darle una terapia de manera privada. Muchos dicen, bueno, pero podrían haber ido al sistema público, al sistema de salud público. Sabemos que el tema de discapacidad en la parte pública es bastante compleja, pero además esto también afectaba a la sociedad en su conjunto, porque empujar a esas 600.000 personas, más su familia, que es ronda más o menos 1.200.000 personas, al sistema público, iba a terminar colapsando el que hoy usa el sistema público. En definitiva, Claro. Claro. es complejo para todos. Ujú, ujú. Bien. Es Entonces, decir, que la buena noticia que tenemos que dar entonces es que el monotributista social estaría salvado, no sería eliminado. Esto es una, digamos, asumieron el compromiso? sí, nosotros nos costó en el último segundo, sí, por eso también la cara de Ujú. cansancio, y porque las luchas estas son bastantes complejas y arduas. A mí el día lunes, nosotros estábamos en una movilización con un megáfono hablándole a los legisladores, diciéndoles, ustedes nos conocen, saben, les hemos dado los fundamentos de por qué era necesario proteger al 93% de los monotributistas que se va a terminar perjudicando con esto. Bueno, la cosa es que el día lunes pasado en la tarde me llega un mensaje de un diputado que me dice, Noelia, no hay chance, no se va a modificar la ley. Ujú. Entonces dije, ¿y si traigo 100.000 personas a la calle? Me dice, no hay chance. Entonces imagínense la angustia, porque yo cuando recibo ese mensaje levanto la vista y veo una mamá que tiene chicos con capacidades diferentes, que había dejado a sus chicos porque no podían estar en la movilización por el ruido, mirándome con una cara de esperanza, viendo a ver qué es lo que me estaban diciendo. Y en ese momento me estaban diciendo, no hay chance. Claro. Entonces dije, ¿qué hago? Digo, me atrinchero y solamente ayudo al monotributo social. Pido por lo menos que no se elimine el monotributo Ujú. social, yendo por la parte humana de los diputados. Entonces dije, bueno, nos han dicho esto, pero mañana tengamos fe de que vamos a lograr que al menos no se elimine el monotributo social. Al otro día, bueno, toda esa tarde, en la noche, incluso estuvimos bombardeándole los celulares a todos los diputados de todos los bloques, conseguimos que Pedro Galimberti de la UCR, nosotros ya teníamos los votos de Unión por la Patria y de Izquierda, ¿sí? Porque Sí. estuvimos hablando con Nicolás del Caño, que dijo, no se preocupen, que yo voy a apoyarlos, con Itaí Hafman de Unión por la Patria, que también dijo, yo los voy a acompañar, pero son minoría, entonces necesitábamos los otros bloques. Hablamos con Pedro Galimberti, le dijimos pedir la moción para que se modifique sobre tablas en la Cámara. Bueno, él toma ese pedido, nos pide que justifiquemos un poco como para que él hable con el bloque, justificamos los fundamentos, bien sintético, porque él en ese momento se estaba debatiendo la ley de base, entonces no era algo que tenía, Ujú. que podía dedicarle mucho tiempo. Entonces dice, bueno, cuenten conmigo, tiene criterio lo que están pidiendo, yo voy a pedir la moción. Y ahí empezamos al bloque del PRO, decirle Galimberti de la UCR le va a pedir la moción, ustedes van a poder acompañar, y María Eugenia Vidal, Germana Figueroa Casas del PRO nos dijeron, si Galimberti lo pide, nosotros acompañamos. Y fuimos por el bloque federal de Pichetto, y también a pedirle, nosotros nos habíamos reunido con Un Margarita desfile, ¿no? Solís. Un desfile Bien, por todos lados, digo, para poder negociar. claro. Y bueno, y ahí Nicolás Massot, con quien nos habíamos comunicado también en los días anteriores, pidió el cuarto intermedio, y de esa manera
nos llaman por teléfono y nos dicen, miren, 90 días para reconfigurar la nueva figura del monotributo social. Entonces, nosotros aceptamos porque dijimos, bueno, o sea, que no lo eliminen y en 90 días, si quieren cambiarle el nombre, le cambiamos el nombre, pero no la esencia. Y nos dijeron, bueno, en estos 90 días van a ser invitados a una mesa de trabajo para justamente que nosotros, que conocemos al monotributista, podamos alzar la voz y que no vaya a ser cosa que después le cambien el nombre y le cambien todo y en definitiva los terminen borrando del mapa. Nosotros ahora, ¿qué decirle a la gente? Que el monotributo social está en stand-by, ¿sí? Que queda prorrogado 90 días. Y en estos 90 días nosotros tenemos que traccionar para que la nueva figura que se llame monotributo productivo, monotributo del capital humano y la libertad, lo que sea, bueno, ese monotributista no pierde en esencia lo que hoy es el monotributo social, ¿bien? Pero igualmente, en paralelo, como todavía queda el camino del Senado, que se va a tratar ahora en estos próximos días, nosotros vamos a insistir en el Senado, tanto para que ahí en el Senado ya directamente se borren el artículo 100, que es el que elimina el monotributo social, y se agreguen los párrafos en el resto del articulado para reincorporar al monotributo social, y además vamos a pedir por el 93% restante que no logramos salvar. Y ahora muchos van a decir, pero no entiendo, Noelia, ¿por qué si hay muchos medios de comunicación que dicen, bueno, ahora el monotributista común categoría A va a pagar más, pero va a poder facturar más? O sea, en definitiva es un beneficio. Nosotros le decimos, no, no es un beneficio. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, un monotributista categoría A paga 12.200 pesos por mes más ingresos brutos. ¿Bien? Bueno, ese monotributista categoría A ahora va a pagar 26.600 pesos por mes, más 13.800 pesos por cada adherente de obra social, más ingresos brutos. Obviamente es un incremento de más del 120%. Sí. Ese monotributista que hoy está atravesando una crisis económica en donde hay un consumo que ha caído en picada y además hay muchos que dependen de un contrato, no sé, un enfermero que trabaja 6 horas por día y que cobra 130.000 pesos por mes, que esto es real porque nos llegan los contratos a nosotros. Ese monotributista que ahora va a tener que pagar y esto no se va a poder dar vuelta y decirle al gobernante, bueno, mejorame el sueldo porque ahora la categoría A me permite facturar mucho más. No, va a tener que, él va a ser ajustado porque va a tener que pagar mucho más teniendo el mismo ingreso. Claro. Y ahora, lo que yo le quiero decir y transmitir a la gente, que los que defienden esto, que nosotros decimos, oye, vos nos conocés, Adrián, de que venimos peleando desde el año 2019 y con el gobierno anterior dimos muchísimas batallas, y la mayoría ganamos, otras no. Esto no es una cuestión de que nosotros estemos peleando a este gobierno porque no nos guste, no, nosotros peleamos cada vez que hay algo que es injusto para el sector de los monotributistas. Y decirle a la gente que hoy defiende y dice, bueno, pero me van a permitir facturar más. Bueno, vos hoy, siendo categoría A, podés facturar más y pasar a la categoría B, C, D, E y F incluso, y vas a pagar menos de lo que dice esta nueva tabla. Esta tabla, ¿quién beneficia? A los de las categorías más altas. Es decir, los que hoy están en la categoría G hasta la categoría K. Que como se amplían los montos de facturación, estas personas lo que van a terminar haciendo es ir bajando de categoría y además van a tener una reducción en su cuota. Esto, es decir, a ellos los beneficia porque van a pagar incluso un 50% menos de lo que están pagando hoy. Ahora uno dice, bueno, qué bueno que se beneficie las categorías más altas, nosotros estamos de acuerdo que se beneficien, pero sin perjudicar al resto. Es por eso que nosotros hemos pedido modificaciones y no hemos pedido que se elimine directamente el título de que trata el monotributo, porque si nosotros hubiésemos querido perjudicar a las categorías más altas, hubiésemos dicho, che, no traten este título. Nosotros lo que pedimos es que se modifique a los solo efectos de no perjudicar al resto. Claro, claro. Es decir, a ver, con todo lo que nos estás comentando, hoy de la A hasta la F más o menos tendrían importantes incrementos. ¿De cuánto estamos hablando? Porque algunos dicen 200%, otros 300%. Claro, es que es complejo el tema porque en definitiva en la categoría A nosotros tenemos un cuadrito que última después se la vamos a pasar. Sí. En la categoría A, ese monotributista va a pagar casi un 130% más. Claro. Bien, si uno compara la nueva tabla del monotributo categoría A la nueva tabla del monotributo categoría A, uno ahí ve cuánto es el incremento. Y después en la categoría B, C, si comparás por tabla, obviamente que a veces tenés un incremento del 300%. Pero esto no es así, ¿por qué? Porque con las nuevas tablas los monotributistas van a ir bajando de categoría. Los únicos que se van a ver perjudicados son los que hoy están en la categoría A hasta la categoría F. A medida que va subiendo la categoría, el perjuicio es cada vez menor, siendo los A los más perjudicados y siendo los F los menos perjudicados. Ajá. Y después los que hoy son categoría G a categoría K son los beneficiados, porque no tan solo van a bajar de categoría, sino van a pagar menos. Lo que hace que esta política termine siendo sumamente regresiva. Ahora bien, una vez que yo veo la nueva tabla, obviamente yo veo que el impuesto es progresivo. El nuevo monotributista categoría A paga menos que el monotributista categoría K. Claro, pero en esta nueva figura de la nueva tabla. Tenemos que ver cómo venían antes, que es ahora, el día de hoy, los monotributistas que al ser incorporados a esta nueva tabla terminan teniendo un impacto regresivo en su bolsillo. Y esto es lo que muchas veces les cuesta entender, incluso a los economistas que van debatiendo el tema porque desconocen la figura. Claro. No es solamente los números de manera nominal, sino lo que significa, ¿no? Porque bien decís vos,
el de la categoría A no está muy lejos del monotributo social, digamos. Es gente que factura muy poco. Entonces, es mucho y no se deducen gastos también. Entonces, como, sí, facturo todo eso, pero también tengo todos estos gastos. Tal cual. Y además que no podemos vivir en Narnia pensando que estamos en una economía floreciente, todos creciendo en la actividad económica, todos felices, y decimos, oh, qué lindo, vamos a poder facturar todo mucho más. Y de esa manera, obviamente, si uno pudiera facturar mucho más, yo en este momento no estaría defendiendo al monotributista, porque diría, bueno, monotributista, ahora vas a poder facturar mucho más y vas a ver que te va a ir mejor, porque vas a ganar el doble, el triple de lo que hoy estás ganando. Pero no podemos vivir en Narnia, como digo. ¿Por qué? Porque la realidad hoy, que la persona que hacía tortas de cumpleaños, hoy las familias o no festejan el cumpleaños, o la mamá le hace una chocotorta. Entonces esa persona, obviamente su ingreso fue picada. La persona, el peluquero. Antes la gente iba a hacer un peinadito, un corte de pelo, lo que fue. Hoy, en una crisis económica en donde vos tenés que elegir entre comer o dar tu gustito, y obviamente la gente está previsionando porque no sabe qué es lo que va a pasar. Uno imagina y tiene la esperanza de que el horizonte va a ser positivo, pero hoy la realidad es que te está doliendo el bolsillo, hoy la realidad es que no llegas a fin de mes, y hoy la realidad es que tenés que trabajar el doble o el triple para tener lo que antes tenías, el ingreso que tenías. Y esto no es una cuestión de decir quién es el culpable, el gobierno anterior, el gobierno actual, no interesa. A mí particularmente no me interesa quién es el culpable. Lo que yo necesito es que hoy no se siga perjudicando el bolsillo de los monotributistas, porque lo que yo sí sé es que los culpables no son los monotributistas, y menos los hijos de los monotributistas que hoy dependen de las obras sociales de su papá monotributista, que si lamentablemente se sigue fomentando a la clandestinidad, lo que va a terminar haciendo la persona, lo que yo le decía a los legisladores, ustedes no crean de que ahora el monotributista va a pagar mucho más de cuota. Acá cuando el monotributista vea de que no llega, que nos están asfixiando, no se lo va a dar paga. de baja. Y ningún país serio puede gobernar con una economía en negro. Si seguimos fomentando políticas públicas en donde empujamos a la gente a ser clandestino, o sea, tenemos que compararnos con el resto del mundo. Ningún país serio empuja la clandestinidad a la gente. Y lo que hoy se está haciendo con esta ley de medidas fiscales en lo que respecta al monotributo es empujar a la clandestinidad a las personas. Y por eso nosotros que estamos reclamando desde Monotributistas Asociados República Argentina, justamente para que en la etapa ahora de los senadores se puedan lograr algunas modificaciones. Sí, una también de las peores cosas que está sucediendo y que lamentablemente es la mayoría de la gente de acá de Argentina, que se tienen muchos laburos o muchas changas, por así decirlo, que te piden facturación. Y sí o sí tenés que ser monotributista para poder facturar, obviamente pagando mes a mes el monotributo, pero tenés que facturar sí o sí. O sea, no es que te dicen, no, está bien, nosotros te pagamos por abajo quizás una parte, pero lo otro, y nosotros tenemos que facturar. Y así tenés varios, o sea, no es que en un momento tenés un laburo. Hay muchas personas que lamentablemente tienen que tener muchos trabajos de ese estilo y facturar, Tal cual. obviamente. Bueno, esa gente es la que lamentablemente la van a terminar ajustando porque no le queda el camino a la clandestinidad. Sí, Lo que yo digo es que, a ver, no, con pequeñas modificaciones, de hecho nosotros ni siquiera los estamos haciendo pensar a los diputados y ahora a los senadores. Le estamos llevando la propuesta, le decimos, esta es la propuesta, esta sería la solución para no perjudicar. Y es cambiar solamente, no sé, no más de 20 palabras en la ley. Y con eso se soluciona y por lo menos la gente va a sentir de que el gobierno no le está dando la espalda a una cultura de trabajo. Claro. Y bueno, vamos a apelar a eso, a ver si logramos que los senadores, al ser menos, interpreten este mensaje, lo entiendan, y luego, bueno, estar festejando que no tan solo salvamos al monotributo social, sino al resto de los monotributistas. Sí. Y después es importante que sepan algo, que el que hoy es categoría G hasta la categoría K, esa persona que hoy dice, bueno, yo soy beneficiado con este proyecto de ley, yo soy beneficiado con esto que ya tuvo media sanción en diputados, decirle, bueno, pero vos también vas a ser perjudicado. Y ahí dice, opa, ¿por qué voy a ser perjudicado si el proyecto de ley me beneficia? Bueno, porque si no hay una recategorización anticipada, que también nosotros estamos pidiendo desde Monotributistas Asociados República Argentina, van a haber 2 meses que vos vas a pagar una locura. Y ahí te dicen, ¿cómo? Hoy en la categoría K están pagando aproximadamente 106.000 pesos por mes, más ingresos brutos. Si no se hace una recategorización anticipada en junio y en julio van a pagar casi 400.000 pesos por mes, porque va a entrar en vigencia la nueva tabla. Claro, claro. Entonces, esos monotributistas que hoy están contentos y dicen, no luchen, no peleen, porque a mí no me toca el bolsillo, ojo que después cuando vean que tenés que pagar 400 y 400.000 pesos... Ahí van a cambiar el discurso. Claro. Te pregunto, sé que tenés varias notas por delante, 2 cuestiones puntuales. ¿Cuánto significa para el Estado Nacional lo que recauda a través de los monotributistas? Porque saber cuántos monotributistas aproximado, ¿no? Nunca se sabe el número exacto en el país. ¿Y cuánto significa eso quizás del PBI? Bien, hay 4.885.000 monotributistas en el país, según lo que nos informó el subdirector de recaudación de Afirmación, José Bianchi, en la última reunión que tuvimos con él en el mes de febrero 2024. Así que ese sería el número hoy actualizado. Sin embargo, según lo conversado con José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y es de la Libertad Avanza, cuando yo le pregunté, le dije, José Luis, ¿qué impacto tiene esto? Porque en definitiva el que va a terminar recaudando un montón y el que va a terminar ganando un montón con esto termina siendo el fisco. O sea, perjudicás al 93%, se beneficia el 7%, pero en definitiva el que se termina beneficiando el 100% es el Estado, el fisco que está recaudando. Y él agarra y dice, Noelia, no. Y me muestra así, me dice, Noelia, no. Dice, el monotributo
tiene una recaudación ínfima. Dice, no mueve la aguja del PBI, es ínfimo, es chiquitito, ¿Y chiquitito. Dice, entonces? no. Entonces le digo, bueno, si es tan ínfimo, o sea, me ocasiona más bronca todavía, porque en realidad, si es tan ínfimo, ¿por qué hacer tanto daño? ¿Y por qué si a mí me dicen, che, mira, Noelia, y para mí es ínfimo lo que yo estoy recaudando, bueno, no me voy a meter justamente con ese grupo de personas en donde no me Claro. mueve la aguja del PBI? Es por eso que nosotros, ya sabiendo que es ínfimo, ya sabiendo esto, vamos a ir al Senado. Y además, que Nicolás Massot, del Bloque Federal, con que nosotros tenemos acceso directamente por WhatsApp, él habló de que hay un informe en donde muestra justamente el impacto mínimo que tendría el modificar a favor del monotributista esto. Y además, Ricardo López Murphy dijo, bueno, si no quieren que esto al monotributo social lo subvencione ANSES, lo podemos sacar desde del impuesto al fuego. Quiere decir que, Claro. como es ínfimo, o sea, es nada, es mover una pequeña partida acá, pero darle formalidad a la gente, evitar la clandestinidad, y el que nos está escuchando, que no sea monotributista y diga, uy, esto están hablando del monotributo y en realidad a mí no me interesa, bueno, que sepa que si esa gente es empujada a la clandestinidad, obviamente afecta a la sociedad en su conjunto, ¿sí? Eso es importante que la gente entienda, porque acá no es sálvese quien pueda, o mirarnos solamente el ombliguito y ir viendo a ver si me afecta o no me afecta. Acá esto es como como un gran yenga, se van moviendo pequeñas piecitas. Tal vez a vos no te toca caerte cuando bajan esta piecita, pero en algún momento vamos a caer todos. Sí. Claro, Tal cual. perfecto. Y la última, porque me dijiste casi 5 millones de monotributistas registrados hoy. Me acuerdo cuando hablábamos una de las primeras veces, me hablabas de 3 millones, o sea que ha aumentado bastante en los últimos, no sé, 3 años. ¿Cuántos de esos están al día y cuántos se vienen cayendo en el último tiempo, donde muchos monotributistas, y tal en mi caso, hemos generado deuda porque no es solo este gobierno, sino el anterior también nos generaba tantos problemas que a veces relegabas el pago? Tal cual. Bueno, hubo un intento de hacer una moratoria allá por el mes de febrero, en donde el ministro de Economía, Caputo, iba a hacer un plan de regularización de deudas, pero luego cuando se cae el paquete fiscal de enero, bueno, en este nuevo paquete fiscal no está contemplado el tema de la regularización. Así que hay que ver con respecto al monotributo, ¿no? Así que hay que ver qué plan realizan en un futuro. Hoy lo que hay es un plan de 20 cuotas en donde el monotributista puede regularizar su deuda. Igualmente es importante acá que sepan algo. Hay mucha deuda del monotributo que es por obra social. Y la mayoría de los monotributistas hoy no están afiliados a las obras sociales. Entonces, ¿nosotros qué le decimos? Bueno, a ver, te va a figurar el componente 24 como deuda, pero el Estado no te puede obligar a vos a pagar algo en donde vos no has tenido prestación de salud. Claro. Por lo tanto, en ese caso hay una opción de regularizar solamente lo que es el componente 21 y el componente 20, que es los aportes previsionales y el componente integrado, que eso sí te puede estimar a regularizar, o si vos tenés deuda durante 10 meses, esos componentes te pueden dar de baja. Bien. Entonces es importante que sepa la gente esto y de que de esa manera se ahorraría gran parte de la deuda del monotributo, ya que en las categorías más bajas el mayor importe lo ocupa el componente de la obra social. Bueno, genial, Noé, muchas gracias como siempre, muy amable. Un beso muy grande para todos y decirle a la gente que ingresen a www.monotributistasasociados.com.ar. Por supuesto. Gracias.